y los municipios, que en el caso del Congreso, en el Legislativo, bueno, ahorita más adelante lo vamos a ver en la siguiente charla con Marco García, pero es interesante sobre todo ver, ¿no? Cómo se mueve esto que mencionaba, la influencia o la figura, la presencia de Pablo Lemus, pues sí, tiene mucho que ver justamente para el GAN, incluso pues de Zapopan. Recordemos que Franje pues es parte de, ¿no? Así las cosas, Jalisco. Vamos con Marco García, con quien recurrentemente hemos estado hablando. Él es director de Demolitics. Marco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, Pati, buenas tardes. Bien, bien. ¿A ti qué tal? Pues muy bien, estamos ahora sí que un día después de, ¿no?, de las elecciones. Primero, ¿cómo viste ayer la jornada? ¿Qué te pareció? Pues fue una jornada muy copiosa en la que ocurrieron cosas que no podría decir que no esperábamos, como que Morena se quedara con la mayoría absoluta del Congreso. Había quienes celebraban prematuramente antes de las elecciones que la oposición podía arrebatarle en la Cámara de Diputados federal este 50% más uno, cuando empezaron a circular encuestas como de Massive Caller, El Financiero, El País, pero dejaron de tener en cuenta que la lucha no era contra Morena, sino contra el bloque que encabezaba. Entonces, no diría que ocurrió algo distinto a lo que veíamos venir, ni en el ámbito federal, ni en el ámbito local del Congreso de Jalisco, ni en el ámbito nacional si hablamos de los congresos locales. Bien, ahora justamente que el tema aquí de Jalisco, platicábamos un poco con Enrique ahorita en otra llamada de cómo quedaría, pero ustedes en Demolitics han hecho justamente un recuento, ¿no? Y de cómo quedan los congresos locales y bueno, pues en este caso enfocándonos a Jalisco. Sí, Jalisco, debo decir que es uno de los congresos más interesantes en el ámbito local, porque tiene 20 diputaciones de mayoría relativa, o sea, por los que vota la gente, sí, y 19 de representación proporcional, por los que no vota la gente. Y eso da un amplio margen a la pluralidad, me explico. Hoy en el Congreso que sale, Movimiento Ciudadano tiene mayoría calificada y pinta para ser similar, con el PREP ya cerrado, con el 84% de actas capturadas, tiene 16 diputaciones de 20 de mayoría relativa, 3 las tiene Morena y 1 el PAN. Uno pensaría que con estas cifras, pues prácticamente es segura la mayoría calificada para Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco, pero puede ser que no, porque justamente falta la asignación de las 19 diputaciones plurinominales. Y fíjate, ¿quiénes tienen derecho a estas diputaciones? Porque constitucionalmente cubrieron el requisito de 3.5% de la votación del Estado. Morena, el PAN, el PRI, Hagamos, Futuro, y el Verde todavía está en ese limbo, de pronto sube, de pronto baja, hay que ver cómo termina la elección, pero también podría tener acceso a diputaciones plurinominales. Entonces, aunque es cierto que Movimiento Ciudadano va a recibir la mayor cantidad de pluris, estos partidos pequeños que podrían disputarle a Movimiento Ciudadano la mayoría calificada eventualmente. ¿Cuáles partidos dijiste? Hagamos y Futuro, ¿no? Sí. Morena, PAN, PRI, Verde. Sí. Bueno, sí, Hagamos y Futuro me parece se alcanzan a colar por lo menos con un lugar, ¿no? Pues más que suficiente para poder ser una bisagra importante en votaciones decisivas donde se necesite la mayoría calificada, y en una de esas Movimiento Ciudadano no la tiene porque justamente todavía faltan por asignarse estos espacios, ¿no? Y es que déjame decirte que Jalisco es uno de los estados más interesantes porque es de los pocos donde un solo partido gana de manera tan definitiva su Congreso local sin tener que recurrir a una coalición. Hay otros como Querétaro, Guanajuato, Tamaulipas, que son de PAN y PT y Morena en Tabasco, pero generalmente se están coaligando y ya cuando lo pasamos al ámbito nacional, a ver cómo quedaron los 30 congresos que se renovaron el día de ayer, lo que vemos es que quienes están ganando totalmente, ya sea por un bando u otro, se están llevando más de 2/3 partes de sus congresos, insisto, sin contar diputaciones de representación proporcional, que como ya vimos en Jalisco pueden terminar por ser definitivas al final, pero hay otros estados donde no necesariamente es así, ¿no? Donde sí son minoría las de representación proporcional, pero sí podemos advertir que Morena está avanzando en los congresos locales. Sí, además, bueno, esto que señalas es importante, ¿no? Me parece interesante sobre el tema de Morena, ¿no? Que va solo, no va coaligado como en otros estados, sino completamente nada más Movimiento Ciudadano, bueno, pues logra tener esta mayoría. Sí, bueno, sin contar los de RP, ¿no?
Sí, eso es muy importante recalcarlo a la gente. En este momento todavía no estamos hablando de cifras definitivas, son los PREP, todavía faltan los cómputos distritales para definir la votación válida emitida y a partir de eso las RP. Pero sí, o sea, de los 30 congresos locales que se renuevan, Morena avanza porque ganó 19 congresos. En 18 había ganado 14 congresos locales. Insisto, todavía faltan las RP, pero si se confirman estas tendencias que estamos viendo ahora, habría obtenido 5 más que en 2018 y la oposición retrocedería de 16 a 12. Puede que en otros espacios como alcaldías o gubernaturas los números para la oposición sean alentadores, pero en congresos locales Morena lleva la mano, insisto, faltan RP, pero hay que esperar. Y en el Congreso Federal, pues el panorama es más o menos similar. Sí, justamente eso te iba a preguntar, ¿no? Por cómo ves lo que se votó, pero pues sí, en la Federación. Pues Morena conserva la mayoría absoluta que ya tenía, no pierde la calificada porque no la tenía al cierre de la legislatura, apenas la rozaba. Entonces, lo que puedo decir es que ni Morena la pierde, pero la oposición tampoco la gana. La dinámica prácticamente será la misma. Y desde Demolitic lo que estamos sosteniendo es que hoy, más allá de celebrar o lamentarse, quienes van a asumir un nuevo encargo en el legislativo federal o local ya tienen que estar preparando cuál va a ser su trabajo legislativo. Porque el que tú ganes una elección para el Congreso o la pierdas, nunca va a ser definitivo. En este caso, vamos a hablar del ámbito federal. Sí. Aunque la oposición no ganó el 50% más uno al que aspiraba para poner sobre la mesa el presupuesto y a partir de ahí negociar todo, todavía puede negociar posiciones al interior del Congreso y después hacia el exterior. Al interior, ¿qué cosas? Que parecieran irrelevantes, pero no lo son. A ver, Como quién va a ser la persona titular de la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Parlamentarios, porque esos, si pudiéramos decirlo coloquialmente, son los que reparten el queso en el trabajo legislativo. Y sabes que también algo importante que de repente perdemos de vista es que también a esta próxima legislatura, bueno, le tocará estar designando los titulares, por ejemplo, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del ITEI, o sea, instituciones, en este caso la comisión, importantísimas, y ya vemos de repente, ¿no?, cómo se las juegan al momento de designar estos cargos. Exactamente, y tocas un tema clave. En el ámbito legislativo, aprobar leyes no es la función más importante del Congreso. Toda la vida nos dijeron que los legisladores legislan, hacen leyes y nada más. Pero esto que tú acabas de mencionar es un ejemplo de cómo hay muchas otras funciones que los legisladores pueden ejercer sin que necesariamente se tenga que aprobar una ley para ello, ¿no? Otras de ellas son las controversias constitucionales, claro, acciones de inconstitucionalidad, juicios de amparo, porque si tú pierdes una votación, como vas a perder muchas si no tienes la minoría, no puedes quedarte ahí en la lona lamentando las derrotas porque toda la legislatura va a ser así. Hay que decirle a los legisladores, las legisladoras que van a asumir nuevo encargo, que una vez que pierdes una votación, todavía hay mucho que puedes hacer. Hay muchos mecanismos constitucionales, jurídicos, políticos, que pueden aprovechar que la legislatura que está saliendo en el ámbito federal y en el local de Jalisco no necesariamente ejercitó por desconocimiento, debo de decirlo, porque no se habla mucho de esto, o porque cuando entran al Congreso les dicen, pues tú legislador, siéntate, legisla y aprueba leyes en este u otro sentido, y se dejan de lado estas otras funciones que son muy importantes y que son el piso básico para cualquier negociación. Sí, hablemos de leyes, aprobémoslas, está bien, pero primero sentémonos a negociar cuestiones fundamentales como cuántos recursos va a recibir cada grupo parlamentario, en qué momento va a poder acceder a ellos, cuántas personas va a poder contratar, en fin, este tipo de cosas hay que negociarlas primero y después hablemos de las leyes. Claro, sí, no solamente esa es la tarea, sino es también muchísimo más amplia y sobre todo importante. Gracias, Marco García, director de Demolitics, y bueno, pues estaremos también comunicándonos más adelante contigo. Te agradezco muchísimo, Pati, que tengas buena tarde.